Bien, vamos a ver un poquito lo que son flip-flops de tipo asíncrono. Para ello vale decir que en los sistemas digitales hay dos tipos bien definidos. Hay una parte que se le llama lógica combinacional, que está formada generalmente por compuertas sin ningún tipo de interacción sincrónica, es decir, no tiene nada que ver el tiempo, y cuyas salidas dependen única y exclusivamente de lo que hay en las entradas. En este sistema, por ejemplo, que estamos mostrando, hay entradas externas y hay entradas que vienen de los elementos de memoria que vamos a ver ahora. Los vamos a ver representados por entonces como flip-flops, que son las memorias más básicas que hay. Y la interacción entonces de un sistema digital es eso, una combinación de, vale decir la redundancia, lógica combinacional y elementos de memoria. Veamos entonces pues este interesante capítulo. Bien, entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un dispositivo que tiene varias entradas, llámese entradas síncronas o asíncronas, eso lo vamos a ver posteriormente, y vale decir que solamente tiene dos salidas, una que se le llama salida normal y la invertida, que está con una raya encima y que representa una negación. Se puede representar también con A negado, con X negado, Y negado, etcétera. Siempre una es la inversa de la otra. Y la salida principal es pues la que no tiene negación. Y si esta es la principal, pues existen dos tipos de estados de salida. La llamada set, donde el Q, ¿sí?, que es la salida principal, está en 1 y la inversa, lógicamente, está en 0. Y también le tenemos el estado clear o reset, en el cual la principal está en estado 0 y la inversa, lógicamente, está en estado 1. Eso es pues entonces un dispositivo flip-flop. Bien, en flip-flops tenemos dos cosas básicas con las que debemos comenzar. Una cosa básica llamada latch NAND y otra que se llama latch NOR. Acá vamos a describir lo que es una latch NAND. Una latch NAND está constituida, como ustedes ven acá, por dos compuertas de tipo NAND. Cada una de ellas tiene dos entradas, ¿sí? Características especiales que sus salidas alimentan a la pata de la compuerta melliza, ¿sí? Acá está. Además, se determinan dos entradas, una llamada set o colocar, que es la que va a colocar la salida principal en 1, y la otra reset, que es la que va a colocar la salida principal en 0. Si vemos acá en las tablas, ¿sí?, en este momento estamos aplicando en set 0 y en reset 0, que es la última condición de nuestra tabla. En esa condición dice que la salida es de tipo inválido, y es inválido ya que Q y Q negado, que deberían estar opuestas en valor, tienen el mismo valor. Entonces esa condición no se debe dar, y se da por la sencilla razón de que este valor 0, ¿sí?, al multiplicarlo por 1 sale 0, y cuando lo invierto sale 1, ¿sí? Entonces estos valores de 0 son los que hacen poner a 1 las salidas. Ahora, si yo quiero colocar el Q en esta condición de Q igual a 1, debo colocar el set en 0 y el reset en 1. Ahí está, lo he colocado. Entonces, si nos damos cuenta, eso quiere decir que un valor de 0 lógico en set coloca el Q en 1, ¿sí? Analizamos y decimos 0 por 0, 0, la inversa es 1. El 1 viene por acá, 1 por 1, 1, y la inversa es 0. La condición contraria sería cuando yo coloco reset en 0 y set en 1. Eso va a hacer que Q, que es la salida principal, se coloque en 0. Por la misma condición anterior, 0 por 0, 0, la inversa es 1, 1 viene por acá, y 1 por 1, 1, y la inversa es 0. Y la última condición, que es la de 1, 1 sin cambio, cuando yo coloco en 1 ambas, con las salidas que tenía antes se mantienen, y eso es un estado de memoria, ya que yo estoy cambiando las entradas, pero las salidas se mantienen como estaba antes. Si yo cambio las condiciones y coloco esto a 1, es decir, esto lo pongo así, tengo 1, 0, ahora están invertidas,
y si vuelvo a colocar uno aquí, la salida nuevamente se mantiene, haciendo valer su condición de memorización. Y acá tenemos entonces una representación de ese latch NAND, y es visible que las entradas tienen unas burbujas, indicativo que las condiciones de salida se dan con entradas de tipo serológico, como sucede acá. Cada vez que yo le doy un serológico, por ejemplo a set, entonces pone a 1. Cuando yo le doy, por ejemplo, un serológico al reset, se pone en 0. Es decir, los valores de serológico son los que va a poner o resetear el Q. Y eso es lo que se está indicando acá, que los valores de serológico son los que set, o los valores lógicos de 0 reset. ¿A quién? A la salida principal. Eso es entonces pues un latch de tipo NAND. Veamos este diagrama de tiempos de una latch NAND para reafirmar lo que estamos diciendo y cómo funciona. En este caso tenemos que al comienzo el set está en 1, el reset también, y mi salida Q, que es la principal, está en 0. Como están ambos en 1, ¿sí?, la salida Q va a mantener su estado anterior, es decir, sin cambio. Al no haber cambio, entonces se mantiene en 0 hasta que ocurra un cambio en reset. Acá en este tiempo T1, el reset se hace 0, y sabemos que este latch NAND trabaja con valores de 0 lógico, es decir, se va a activar el reset. El reset va a ser entonces que nuestra salida Q se coloque a 0, pero como ya estaba en 0, se mantiene, ¿sí? Esto es un pulso nada más que luego sube a 1, correcto. Yo estoy en 0 y 1 con 1, así que no hay ningún cambio, y como yo tenía 0, ese cambio no se da y doy en 0 hasta que hay un cambio en set. Set se coloca en 0. Cuando tengo 0 y 1, que es esta condición de acá, Q se hace 1. La clave acá es saber que el set, que es un valor de 0 lógico, es el que va a mandar, y set es colocar, es decir, va a hacer que mi salida Q se haga 1, correcto. El set regresa a 1, y de acá a acá, con esta condición de acá a acá, ambos son unos, así que mi 1 se mantiene hasta este punto. En este caso el set se vuelve a hacer 0, eso va a hacer que mi Q se haga nuevamente 1, pero como ya lo tenía en 1, se mantiene hasta la próxima hasta el próximo pulso, donde reset se hace 0. Tengo 1 y tengo 0. 1 y 0 hacen Q 0, y es lógico pensar que el reset es el que se está activando con un valor de 0 lógico. Entonces mi salida Q se pone a 0 y se mantiene así, ya que tanto set como reset están en 1 y no hay ningún cambio, entonces en mi 0 se mantiene así. Así es entonces cómo funciona este tipo de latch NAND cuando varían las entradas de set y de reset. Veamos un pequeño uso en nuestro latch NAND. Para ello describamos lo que sucede acá. Tenemos acá un switch que lo que hace es conectar esta resistencia en determinado momento a tierra. Cuando está conectado aquí en 1, pues tiene un voltaje de salida de 0, ya que de este punto iría directamente a tierra. Cuando el switch sube de 1 a 2, va a suceder que yo voy a conectarlo a 5 voltios, ¿sí? Es decir, mi voltaje debería subir, pero como es un dispositivo mecánico, este dispositivo va a estar tocando aquí y luego regresando, porque va a rebotar, ya que son contactos metálicos. Va a rebotar y va a regresar porque hay algo que lo empuja, y lo empuja a una tracción de un resorte mecánico que lo hace empujar y rebotar. Es decir, cuando lo está tocando habrá 5 voltios, y cuando regresa se colocará en 0 voltios, ¿sí? Esta salida estará, cuando esto está al aire, esto estará conectado directamente a tierra, es decir, será 0. Cuando lo vuelve a tocar, sube.
cada vez que lo toca se demora un poco más de tiempo, ya que los rebotes se hacen cada vez más amortiguados. Entonces el 5 se va a durar más hasta que llegue un momento en que el interruptor se detiene, ¿correcto? Este tipo de rebotes mecánicos, debido a este efecto mecánico del switch, podrían ser perjudiciales en algún circuito digital, ya que no se está definiendo bien la señal, ¿sí? Entonces con nuestro latch vamos a solucionar este problema. La solución para un interruptor sin rebote sería de la siguiente forma. Tengo acá yo mi latch NAND, ¿sí? Acá tengo la salida, que en determinado momento es 0, ya que el set está colocado a 1 y el reset, si ustedes se dan cuenta, viene por acá, por el switch contacto 1 y va a tierra. Lógicamente tierra es 0 y tengo 0, 1, lo que me da una salida de 0. Cuando yo muevo el interruptor de la posición 1 a la posición 2, este lo va a tocar, basta que lo toque solamente un momento, ¿correcto? Vamos a imaginarnos que lo toca un momento, detenemos el tiempo ahí. Cuando toca en un momento, esto se coloca en 0, esto se coloca al no tener esto ya no está aquí, está en el aire, esto se conecta a 1, entonces tengo 0 y 1, es decir, tendría una salida de 5. Ya se estableció la salida, esto rebotó, pasó el tiempo y rebotó, está en el aire, y entonces acá tendría 1 y 1, y cuando tengo 1 y 1, mi señal de salida se mantiene, no cambia, es decir, mi 5 es estable, así esto esté rebotando. Eso pues es un interruptor sin rebote.